voy a les contar, a ustedes sí les dieron, creo que algunos los que hicieron el enlace en el otro grupo, el lunes nos va a dar los códigos para que ya los descarguen. Los demás pues ya también ya habían para que puedan descargar, ¿no? la credencial. El último módulo es el de ultrasonido en el paciente crítico, que bueno, obviamente la utilización del ultrasonido en el servicio de urgencias es algo en lo que deberíamos estar acostumbrándonos cada día más. ¿Sí? El día jueves nos llegó ahí al hospital a urgencias un chavo de 24 años que venía en una motocicleta de Tizayuca, salió volando y llegó al hospital con Glasgow de 8, se intubó, pero pues en el hospital no hay tomografía durante toda la tarde, toda la noche. Entonces lo que había que hacer pues, era identificar si tenía alguna lesión de importancia, ¿no? Entonces lo que hizo fue, al intubarse, se le hizo ultrasonido pulmonar, tenía neumotórax del lado derecho, tenía una lesión esplénica, tenía líquido libre en cavidad, entonces se hizo el ultrasonido FAST y eso nos permitió que el paciente pudiese ser intervenido en la primera hora. Se diagnosticó, se colocó la sonda endopleural y se hizo la esplenectomía y afortunadamente el paciente está bien. Durante la guardia se le estuvo haciendo ultrasonido por vaina del nervio óptico y así estuvimos viendo que no tuviera alguna alteración cerebral porque no teníamos forma de hacer la tomografía en ese momento, ¿no? Afortunadamente ya que se le hizo la tomografía tenía un hematoma pequeño, traía casco y al momento en el que él cayó, el casco se abrió, pero le amortiguó la caída y no tuvo alguna otra lesión de mayor importancia. Entonces la utilización del ultrasonido nos deberíamos estar acostumbrando todos. Desgraciadamente, como hemos mencionado previamente, hay muchas personas que todavía se niegan a utilizarlo. Ese día, aún teniendo el ultrasonido, los médicos que estaban en urgencias le estuvieron tratando de poner el catéter. Tenía 7 piquetes el chavo. De hecho, yo creo que el neumotórax fue por el intento de colocación del catéter, no tanto por el trauma, porque no tenía ninguna fractura a nivel de arcos costales ni nada. Entonces yo creo que fue por la colocación. Y le decía que el jefe de urgencias una vez me dijo que colocar catéteres por ultrasonido era de urgenciólogos putos, ¿no? Y desgraciadamente hay muchas complicaciones por la colocación. Hoy vamos a ver cómo vamos a identificar las estructuras vasculares para que así, si en algún momento no hay alguien que tenga la experiencia, ustedes puedan ver en dónde está y se van a dar cuenta que no es necesario introducir toda la aguja para colocar un catéter, solamente con introducir medio centímetro tendríamos que encontrar la estructura venosa y ahí hacer la introducción del catéter. Entonces, pues bueno, obviamente no es que vayamos a ser expertos en manejar ultrasonido, pero al menos que tengan la idea o la noción de algunas lesiones y principalmente el pulmonar, que es mucho más útil y que nos va a dar muchos datos que incluso en la radiografía no vamos a poder observar. Entonces, bueno, para empezar, pues hay que saber que vamos a contar con diferentes tipos de transductores. Todos los ultrasonidos tenemos la posibilidad de conectar 3 tipos de transductores. El primero, que sería el transductor lineal, que es un transductor de alta frecuencia. ¿Y para qué nos va a servir este transductor? Pues nos va a servir para visualizar y localizar algunas estructuras superficiales, canalizar los vasos y las arterias superficiales. Incluso las gasometrías arteriales las podemos realizar a través del ultrasonido y eso nos va a evitar que tengamos complicaciones o que podamos dañar alguna estructura. Descartar trombosis venosa. Cuando tenemos un paciente que ingresa a urgencias y nosotros consideramos que tenga tromboembolia pulmonar, además de hacer una ventana cardíaca, también podemos ver las estructuras venosas de las extremidades inferiores y nos pueden dar datos sugestivos de que haya una trombosis. Estudiar las estructuras musculoesqueléticas nos va a ayudar a hacer una valoración pulmonar y valorar el grosor diafragmático. ¿Para qué sirve esto? En los pacientes que están en terapia intensiva intubados, hay varias pruebas para que nosotros podamos retirar a un paciente de la ventilación, pero últimamente se ha dado mucha importancia al ultrasonido porque cuando el paciente está con varios días de intubación, va a haber una disminución de la masa muscular y obviamente el diafragma, al ser un músculo, también disminuye su grosor. Y si el grosor del diafragma disminuye la posibilidad de que el paciente pueda respirar por sí solo y la posibilidad de que la extubación fracase es muy alta. Entonces se está haciendo una valoración del grosor y aparte de la movilidad diafragmática, y eso nos permite saber si nosotros podemos extubar a nuestro paciente. Con lo que contamos en la mayoría de los ultrasonidos, porque de hecho los equipos con lo que vienen siempre van a ser los transductores convexos de baja frecuencia. Todos lo hemos visto y va a ser lo que más vamos a encontrar. ¿Para qué nos va a servir el transductor convexo?
para hacer una exploración de las estructuras de la cavidad abdominal, principalmente el ultrasonido FAST, identificar si hay líquido libre, alteraciones hepáticas, si tuviéramos alguna posibilidad de que hubiera alguna ruptura esplénica, y también nos va a ayudar a valorar el parénquima pulmonar y la pleura. También nos va a servir para eso. Y les decía, lo más importante es que yo creo que nos podríamos llevar el día de hoy es hacer la evaluación tanto pulmonar como las estructuras vasculares, ¿no? Porque en los estudios de la ventana pericárdica pues son mucho más complejos y eso sí requiere más entrenamiento, pero simplemente al momento en el que se lo coloca un catéter a un paciente, inmediatamente después podemos hacer el ultrasonido pulmonar y nos damos cuenta si ya hay neumotórax, y cosa que no podíamos ver en una radiografía. Para que veamos en una radiografía el neumotórax necesitamos tener un neumo de más del 30% o incluso que hayan pasado horas para poder identificar que hay una alteración ahí, y en cambio en el ultrasonido inmediatamente después de la colocación nos permite hacer el diagnóstico. Y el otro transductor, que este es un poquito más complicado que lo podemos tener, pero bueno, son transductores sectoriales, que es un transductor muy pequeño, que para lo que nos va a servir principalmente es para los estudios de ecocardiografía, ¿sí? A través del transductor vamos a poder ver las estructuras cardíacas, identificar si hay crecimiento de las cavidades, un movimiento adecuado de las cavidades, o también si existe líquido en el espacio pericárdico para poder diagnosticar un derrame pericárdico. Y ahora, no solamente es en el paciente adulto, también en el paciente pediátrico podemos utilizar esto, ¿no? Últimamente estaba viendo en Twitter, estaba subiendo imágenes de catéteres, igual un compañero subió que hicieron una canalización vascular de un niño, y el niño perdió la pierna porque se hizo obstrucción arterial, ¿no? También la colocación de catéteres, les digo, ayer 7 piquetes para colocar un catéter, incluso los pediatras hay veces que también se niegan. La otra vez, ayer en el hospital me decían que fuera a ponerle yo un catéter a un niño como de 3 meses, ¿no? Con el ultrasonido. Digo, si están los pediatras, ¿para qué? A lo mejor sí en pediatría alguna vez le coloqué uno a un niño, ¿no? Pero pues no es como que lo tenga que hacer. Entonces, bueno, ¿para qué nos va a servir el ultrasonido? Principalmente en los pacientes con trauma, que es lo que vamos a evaluar. Ya posteriormente vamos a ver que lo podemos utilizar para ver la carga de volumen que nuestro paciente tiene, si es necesario colocarle más volumen, o incluso si nuestro paciente ya tiene sobrecarga hídrica, que para eso también nosotros debemos de tener el ultrasonido para evaluar el pulmón y determinar si ya nos pasamos de agua con el paciente, porque eso nos va a servir a identificar si nuestro paciente tiene neumonía o falla cardíaca, porque hay veces que el paciente llega con disnea, hacemos la placa no nos da muchos datos, pero con el ultrasonido podemos identificar si tiene una zona de condensación que no se ve en la radiografía, o si tiene líneas que nos sugieran que el paciente tiene sobrecarga hídrica. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que es un estudio que se va a hacer a la cabecera del paciente? Ya existen varios ultrasonidos que son portátiles, incluso hay algunos que son inalámbricos que se conectan al iPad o al celular y nos permiten ver las estructuras. Si bien es cierto que no tienen una definición tan buena como la definición que nosotros podemos observar en el ultrasonido más grande, pues bueno, nos va a permitir que incluso cuando llegue el paciente podamos hacer la ventana ultrasonográfica. Nos va a ahorrar costos. ¿Cuánto cuesta una tomografía? Entre 2.500, 3.000 o incluso hasta más, ¿no? Nos ahorra tiempo porque no tenemos que esperar. En este caso, el paciente que llegó a urgencias politraumatizado, que no tuvimos tomografía, si nos hubiéramos esperado hasta el otro día hacer la tomografía de tórax, probablemente nos hubiera generado un neumotórax de tensión y el paciente se hubiera complicado. O si nos esperamos hacer la tomografía abdominal porque el paciente estaba sedado, no íbamos a saber si tenía dolor, hubiéramos retrasado el diagnóstico de la lesión esplénica. El diagnóstico es inmediato, va a detectar lesiones no visibles o poco sospechadas incluso por radiografía. De hecho, por ejemplo, en el estado de Puebla hay un sistema de traslado en helicóptero y ellos traen ultrasonido. Les hablan y se van, por ejemplo, a la sierra de Puebla, van y no, pues es que parece que tiene una fractura. Se hace el diagnóstico de fractura por el ultrasonido. Entonces no necesitamos hacer la radiografía, se ve la estructura ósea, sí tiene fractura y se traslada al paciente. Entonces eso también nos permite que sea más rápido el diagnóstico. Y nos va a guiar para procedimientos diagnóstico-terapéuticos.
¿Qué podemos hacer con el ultrasonido? Aparte de la colocación de catéter, cuando tenemos un derrame pleural nos permite igual que vayamos a la segura. Hay veces que es un derrame pleural muy pequeño y solamente queremos hacer el diagnóstico del líquido. A través del ultrasonido podemos llegar exactamente a donde esté el líquido, ver si está tabicado el derrame, o probablemente nosotros en la radiografía pensemos que es un derrame pero sea una tumoración, y eso nos va a hacer que no hagamos un procedimiento que probablemente complique a nuestro paciente. Hace igual como 15 días llegó una paciente de 94 años con neumonía al hospital. Entonces se le hizo la radiografía y en la radiografía se veía un foco neumónico, tenía leucocitosis, tenía fiebre, desaturaba. Entonces ya tenía diagnóstico de neumonía. Entonces los familiares del paciente piden que vaya a un neumólogo que ellos conocen, que es un neumólogo ya grande de aquí, de Pachuca, y que es bastante mamón. Y llega el güey y dice, los familiares me dicen, es que doctor, no tenemos mucho dinero, pero no la queremos llevar al ISSSTE y vamos a hacer el esfuerzo por tenerla acá. Ok, le dejé ceftriaxona y la ceftriaxona cuesta 140 pesos. No le tomé gasometría arterial, estaba hipoxémica, saturaba al 80 cuando llegó, entonces dije, bueno, no vamos a gastar en gasometría y vamos. Un día la paciente iba mejorando, ya saturaba mejor, no tenía broncoespasmo, un poquito más despierta, iba mejorando. Y entonces dicen, no, que venga el neumólogo. Bueno, el neumólogo llegó y dijo, esa radiografía no me sirve, es una mala técnica y no puedo hacer el diagnóstico. Nadie les puede decir que tiene neumonía con esa radiografía. Entonces le pidió tomografía, le pidió PCR, le pidió gasometría arterial para diagnosticar lo que ya estaba diagnosticado, ¿no? Entonces es la diferencia entre el doctor que llegó y si le hubiéramos hablado al otro neumólogo, el otro neumólogo llega con el ultrasonido, le hubiera hecho el ultra, hubiera visto la zona de condensación, el doctor hubiera cobrado 1,000 pesos por la valoración, ya con la realización del ultrasonido. Los familiares gastaron 10,000 pesos en ese día de gasometría, tomografía simple y contrastada, PCR. Y el doctor decidió cambiarle el antibiótico de ceftriaxona de 142 pesos a teicoplanina, que cuesta 1,600 la dosis. Entonces, y le dejó un esteroide que tampoco estaba indicado y se lo dejó cada 8 horas y el esteroide costaba 1,600 pesos. Entonces los familiares terminaron gastando en un día 20,000 pesos más de lo que se había presupuestado, ¿no? Pues obviamente la situación fue muy, muy diferente. Pero si hubiera ido el otro doctor que lo hace con ultrasonido, pues el diagnóstico se hubiera hecho, se hubiera descartado, no tendríamos que mover a la paciente para hacer la tomografía, no hubiera sido necesario algo más. Entonces, sí es una herramienta muy útil para que nosotros podamos identificar los pacientes. Y bueno, ¿cuál sería la primera utilidad? Nosotros con un transductor lineal podemos identificar a través del ojo la vaina del nervio óptico. ¿Y para qué nos va a servir eso? Una vaina del nervio óptico que es mayor a 5.4 milímetros se relaciona a una presión intracraneal mayor de 20 milímetros de mercurio. Entonces, si nosotros con el ultrasonido tenemos un paciente que llega con trauma de cráneo, que tenemos una lesión ocupativa, y eso también nos sirve para saber si el paciente requiere de un tratamiento neuroquirúrgico. Cuando nosotros tenemos cambios en el diámetro de la pupila, nuestro paciente lleva horas con hipertensión intracraneana. También hemos comentado que en la mayoría de los hospitales no tenemos la posibilidad de colocar un catéter de presión intracraneana y hay veces que no nos permite hacer un diagnóstico. Después de un paciente neurocrítico nos puede dar algún dato ya cuando el paciente está muy complicado. Entonces, a través del párpado colocamos el transductor lineal. Ahorita con el ultrasonido lo vamos a hacer, vamos a medir entre nosotros, vamos a colocar el transductor lineal y nos va a dar la imagen de la vaina del nervio óptico. Esta es la imagen que nosotros vamos a observar a través del ultrasonido. Vamos a ver el párpado, vamos a ver la cámara anterior, el iris, el cuerpo vítreo, el disco óptico, y aquí es en donde vamos a encontrar el nervio óptico. Nosotros tenemos que medirlo y si esa medición nos da mayor a 5.4, tiene más de 20 de PIC y el paciente es neuroquirúrgico. ¿Sí? Necesitamos bajar la presión intracraneana, ya sea con medidas farmacológicas en lo que se realiza algún procedimiento quirúrgico. Nosotros con el ultrasonido no tenemos que estarlo llevando a tomografía a cada rato, solamente estamos viendo, y si en algún momento comienza a elevar el nervio óptico, el paciente tiene hipertensión intracraneal, y eso es totalmente confiable. No existe forma de que nos equivoquemos en ese aspecto. Entonces, ahorita que con el transductor lo vamos a hacer,
y vamos a ver cómo se ve. ¿Para qué otra cosa nos puede servir a nivel ocular? ¿Qué otra cosa se imaginarían que podemos observar? Llega un paciente con trauma facial, entonces se decide intubar. ¿Qué otra cosa creen que nos puede ayudar? También podemos ver el diámetro pupilar. Hay pacientes que llegan completamente dematizados y no podemos abrirles el ojo para ver las pupilas. A través del ultrasonido podemos ver cuál es el tamaño. Incluso se coloca el transductor y colocamos una lámpara a un lado y se ve cómo la pupila cierra o cómo abre. Entonces es más confiable con el ultrasonido medir el diámetro pupilar que nosotros ver, porque la verdad es que vemos, llega el paciente a 3 milímetros. 3 milímetros es bien poquito, ¿no? Entonces realmente es lo que calculamos, y en cambio el ultrasonido nos va a permitir que podamos medir cuál es el diámetro pupilar y si existe anisocoria, si existe una asimetría en el tamaño de las pupilas, y eso va a ser obviamente mucho más confiable que solamente verlo. Eso ahorita lo vamos a... Hasta se puede imprimir, ¿no? Y tener ahí una evidencia. Sí, si tienen la forma de imprimirlo, igual, sí, porque también les digo, somos tan cerrados que si ustedes van y le dicen al neuro, doctor, tiene una vaina de nervio óptico mayor a 5.4, va a decir que háganle la tomografía, pero nosotros tenemos la evidencia de que ya se realizó porque tenemos presión intracraneana mayor de 20. Y acuérdense que en un paciente con alguna alteración neurológica, una presión intracraneana mayor a 20 es un criterio de gravedad y ese paciente se va a complicar, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a hacerlo. Y les decía, ¿cuál va a ser la mayor utilidad que nosotros podemos tener? El ultrasonido de tórax. Ahorita igual vamos a ver, les iba a mandar un mensaje ayer de que, por favor vaya pensando un voluntario aquí, quiere que le coloquemos un catéter el día de mañana para el catéter central. Entonces, nosotros, cuando llega nuestro paciente, podemos hacer la utilización del ultrasonido para ver las estructuras del tórax. ¿Y qué va a ser lo que principalmente debemos de tomar en cuenta? Pues las ventanas a través de las cuales nosotros podemos colocar el transductor. ¿Cuáles son las estructuras que hay en el tórax? ¿Qué creen que podemos evaluar en el tórax? Lo primero que podemos ver es el pulmón, ¿no? O sea, el pulmón sería de las estructuras más importantes. El corazón, la pleura, incluso podemos ver a través del ultrasonido si existe alguna fractura costal, porque a lo mejor también la radiografía, sabemos que la radiografía nos la toman portátil y lo que menos se ve son las estructuras. Entonces el ultrasonido nos permite ver si existe alguna alteración en la continuidad en la costilla y nos permite hacer el diagnóstico de la fractura. Hay ventanas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que serían las áreas que nosotros tenemos que explorar, que es la anteroinferior, la anterosuperior, esa va a ser la línea axilar anterior, la ventana lateroinferior y laterosuperior. ¿Qué podemos observar? Pues bueno, principalmente el pulmón, ¿sí? Vamos a ver si existen zonas de condensación, si existe derrame pleural, hemotórax, neumotórax, la presencia en el lateroinferior, si existe entre el diafragma y el hígado, si existe líquido libre que nos hagan pensar que nuestro paciente tenga alguna laceración hepática y que sean datos de sangrado. Entonces, nosotros en donde coloquemos el transductor vamos a observar las estructuras. Sí es muy importante que identifiquemos en dónde están las líneas, ¿no? Una vez cuando estábamos en la residencia, una compañera le dice a nuestro R3, oye, hay una paciente que tiene un neumotórax. Dice, colócale la sonda endopleural. Y le dice, colócase la anterior. A lo que él se refería era en la línea axilar anterior. Entonces él pues, se acordó que no era muy hábil la residente y se levanta. Cuando se levanta, la chava ya se le iba a poner aquí. Bueno, aquí del lado izquierdo. Entonces imagínense si atraviesa ahí, ¿no? Entonces hay que identificar adecuadamente en dónde van a ser los puntos en los que vamos a colocar nuestro transductor. ¿Sí? Si nuestro paciente está acostado, pues bueno, tenemos que ver en la parte superior, en la inferior de ambos hemitórax para comparar y ver si existe alguna alteración. Incluso podemos hacer una ventana posterior que también nos permite identificar si la lesión puede ser en la parte de atrás. ¿Y cuál va a ser la imagen que nosotros vamos a ver al hacer el ultrasonido? Esta es la imagen de un pulmón normal. ¿Qué es lo que se imaginan que veamos acá? Obviamente el ultrasonido ya sabemos que es mucha imaginación, ¿no?
Pero bueno, ¿qué es lo que se imaginan que veamos? Imaginemos que ya tenemos el ultrasonido. ¿Qué creen que sea esto? Aquí hay dos sombras, ¿no? Las sombras de las costillas. Esas son las sombras de las costillas. Cada vez que hagamos el ultrasonido pulmonar, vamos a ver las sombras de las costillas. Vamos a recordar que el ultrasonido lanza sonido y es lo que se va a reflejar en las estructuras, va a rebotar en las estructuras y nos va a dar la imagen. Entonces, estas sombras que nosotros vamos a ver son las costillas. Siempre que hagamos el ultrasonido pulmonar, debemos de identificar dos espacios costales y en medio se va a ver el pulmón. Cuando hacemos el ultrasonido, vamos a identificar una primera línea que va a ser la pleura, ¿sí? Cuando nosotros respiramos, esa pleura se mueve. Eso se llama sliding, ¿sí? Ese deslizamiento de la pleura nos va a dar una imagen. El sonido va a pegar en la pleura y nos va a dar imágenes paralelas que van a ser las líneas A, ¿sí? En un pulmón normal, lo que vamos a ver son líneas A, que van a ser líneas paralelas a la pleura, y eso quiere decir que no hay alguna alteración. En cambio, cuando nosotros, bueno, esa es otra imagen de ultrasonido, igual, pero pues eso ya va a depender de la calidad de la imagen del ultrasonido. Igual vamos a ver las sombras de las costillas y vamos a ver la pleura y las líneas A, que van a ser paralelas a la pleura. Bueno, aquí está la imagen que nos da la sombra de la costilla. Lo primero que vamos a ver van a ser las estructuras de la piel, la línea pleural y las líneas A. Pero ya cuando nosotros tenemos algún paciente con alguna patología, esas líneas A ya no las vamos a ver en el ultrasonido, y entonces vamos a ver líneas B. ¿Qué van a ser las líneas B? Van a ser líneas perpendiculares a la pleura, y esto es lo que nos va a indicar que nuestro paciente, si nosotros lo estamos reanimando con líquidos, nuestro paciente tiene una sobrecarga de líquido, ¿sí? Son normales hasta 3 con distancias entre ellas de 7 milímetros. Si vemos que tiene una acá y otra acá, pueden ser líneas normales y que no nos reflejan alguna patología. Sin embargo, cuando esas líneas ya son múltiples y la distancia entre ellas va de 3 a 5 milímetros, son patológicas. ¿Qué nos lo puede ocasionar? Puede ser algún edema o enfermedad pulmonar intersticial. Cuando es una manera de ver la sobrecarga de líquidos. Cuando llega un paciente con insuficiencia cardíaca y nosotros le hacemos el ultrasonido pulmonar, vamos a saber que tiene un exceso o una sobrecarga de líquidos simplemente por la presencia de las líneas B. Entonces, podemos ir guiando incluso la administración del diurético de nuestro paciente dependiendo de las líneas B que veamos, ¿no? Decimos, bueno, les pongo otro ejemplo. Una paciente que llegó hace una semana con disnea y había estado en tratamiento con ceftriaxona durante 5 días con una probable neumonía. Entonces, la paciente saturaba 90-92%, pero estaba disneica. Los laboratorios más o menos normales, pero al hacer el ultrasonido pulmonar se veía así, ¿sí? Eso nos decía que había líquido en el pulmón, había edema en el pulmón. Al estarla interrogando, la paciente mencionaba que ella dormía sentada desde hace 6 meses. ¿Sí? Tenía una falla cardíaca que se exacerbó, sí tuvo un problema respiratorio, pero se exacerbó la falla cardíaca. Entonces se le iba colocando el diurético y el día que se dio de alta, estas líneas desaparecieron. Ya no tenía líneas B, y así podemos ya tratar de ver si nuestro paciente requiere todavía más diuréticos y ya lo secamos. Incluso cuando el paciente está intubado o cuando el paciente está en urgencias, si ya le pasamos mucha agua, que ocurre frecuentemente, nos vamos a dar cuenta a través del ultrasonido. Entonces siempre se ven más claras en la región anterolateral, ¿sí? Ahorita igual vamos a ver si lo vamos a ver. Entonces miren, aquí se ve la presencia, aquí está la piel, el tejido subcutáneo, va a ser la pleura, aquí la línea pleural, y nos va a dar las líneas B. ¿Sí? Se dan cuenta cómo sale la línea de la pleura hacia abajo, ¿ok? Las líneas Z son líneas más pequeñas que no nos van a dar alguna patología. Si se dan cuenta, la línea B atraviesa todo el campo de la imagen del ultrasonido, y en cambio la línea Z se queda a la mitad. Esas son líneas que pueden no ser patológicas. Ahora, dentro del ultrasonido vamos a tener dos
modos principales en el cual nosotros vamos a identificar las estructuras. Modo M. Cuando nosotros vemos la imagen del pulmón, como lo vamos a ver en el ultrasonido, pues bueno, vamos a identificar solamente la estructura. Sí podemos ver que haya algún tipo de movimiento, ¿sí? Podemos ver que haya deslizamiento, incluso si el paciente se mueve va a cambiar la imagen. Pero cuando nosotros cambiamos al modo M, que es un modo que todos los ultrasonidos traen, nos van a dar una imagen en la cual, por ejemplo, cuando hacemos o se hace un ultrasonido obstétrico para medir la frecuencia cardíaca, nos van a ir midiendo los latidos del corazón. ¿Cómo vamos a ver un neumotórax en un ultrasonido? Bueno, nosotros vamos a colocar el ultrasonido como lo vimos previamente y vamos a ver, probablemente no identifiquemos cuál es ese ligero movimiento que es el deslizamiento entre las dos pleuras, pero al nosotros cambiar en el modo M vamos a tener dos signos. Uno es el signo de código de barras, que es diagnóstico de neumotórax, y el otro es el signo de la playa, que es el pulmón normal. Cuando nosotros hacemos el ultrasonido, decíamos, aquí ya estamos viendo el pulmón, esta es la pleura. Entonces nos va a dar una línea el ultrasonido y colocamos ahí la línea donde está la pleura, cambiamos a un modo M y si hay deslizamiento y si el pulmón está normal, nos va a dar un signo que se llama signo de la playa. ¿Por qué? Porque ese deslizamiento que existe entre la pleura nos da una imagen como si este fuera el mar y esta fuera la arena. O sea, no es difícil, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a ver de manera normal. Ahorita que hagamos el ultrasonido, lo que vamos a ver es esto. Si nosotros al darle modo M no encontramos esa separación entre el movimiento que sería la playa y la arena, entonces vamos a tener un signo que se llama código de barras, que no es por la no movilidad entre las pleuras, porque hay aire entre ellas, y eso nos va a hacer que se vea todo rayado. Vean cómo se ve como si fuera playa en todo. Entonces se llama signo del código de barras. Eso es diagnóstico de neumotórax. Si nosotros le colocamos un catéter, como les decía al principio, al paciente e inmediatamente después le colocamos el ultrasonido, podemos ver ya el cambio entre el pulmón normal y el código de barras. ¿Y qué hay que hacer? Pues bueno, darle tratamiento a eso y no esperar a que nuestro paciente haga mayor complicación, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en el ultrasonido. Vean aquí cómo se ve la diferencia de lo que se llama punto pulmonar, que sería el que nosotros identifiquemos el punto en el cual se separa el pulmón del aire, ¿sí? Ya sabemos que cuando existe un neumotórax es porque hay presencia de aire entre las pleuras y no permite una adecuada movilidad del pulmón. ¿Qué es lo que puede causar si nuestro paciente no lo resolvemos? ¿Qué le va a pasar al paciente? ¿Lo va a qué? Puede hacer paro, ¿por qué? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la mayor complicación de un neumotórax? Que dentro del ACLS se menciona dentro de las TES. ¿Cuál es? Neumotórax atención, ¿no? Entonces, si el neumotórax progresa, pues nuestro paciente se puede complicar. Entonces, vean, aquí está la diferencia entre el punto pulmonar, que sería donde está el pulmón normal, y en donde está ya el aire. Se ve la playa o la imagen sucesiva de playa, la arena, pero en donde está el neumotórax cambia completamente y solamente hay rayas. Por eso se llama el código de barras, ¿sí? A este chavo, cuando llegó, no se le pudo hacer placa porque no servía el equipo portátil. Se le hizo el ultrasonido pulmonar. Vimos que del lado izquierdo la imagen era normal, pero del lado derecho era el neumotórax. Se le colocó la sonda endopleural y bueno, no hubo mayor complicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Si nuestro paciente llega y vemos que tiene hipoxia grave o inestabilidad hemodinámica de causa no diagnosticada, podemos hacer un ultrasonido, ¿sí? Si nosotros no tenemos la experiencia, obviamente la experiencia la vamos a ir agarrando conforme nosotros vayamos realizando los estudios, pero bueno, si no, pedirle a alguien que sea experto. Si sí nosotros podemos hacerlo, tenemos que buscar el signo de deslizamiento. Si el paciente no tiene deslizamiento, entonces hay que ver
Si hay ausencia de líneas A, entonces es neumotórax. El código de barras es neumotórax y hay que colocar sonda endopleural. Si no hay código de barras, pero hay presencia de líneas B, el paciente puede tener neumonía. Pero si nosotros tenemos un patrón B completamente, hay que ver si el paciente tiene edema pulmonar, ver enfermedades intersticiales, o bueno, si el paciente tiene A, pero de todas maneras el paciente está hipóxico, hay que buscar EPOC o asma, o que nuestro paciente tenga tromboembolia pulmonar. Ahorita vamos a ir viendo los datos. Les voy a mandar la imagen de ultrasonido que hizo el doctor que hizo el FAST, y de repente pone unos signos que ni siquiera existen, ¿no? Pero bueno, la intención fue, bueno, ahorita lo van a ver porque, por ejemplo, dice, se mide la arteria oftálmica y no hay edema cerebral. No, lo que se mide es la vaina del nervio óptico, ¿no? Que es muy diferente. Pero bueno, nos va a servir para hacer un diagnóstico adecuado. Ahora, ¿cómo vamos a ver el derrame pleural? El derrame pleural, al poner el modo M, vamos a ver un espacio entre la pleura y el pulmón, ¿sí? Simplemente con colocar el transductor podemos ver si existe líquido entre la pleura y el pulmón. Hay derrames pleurales que ustedes pueden hacer una radiografía y que no los veamos probablemente. ¿Cuál sería una causa de derrame pleural? ¿Por qué un paciente puede tener derrame pleural? Neoplásico, ¿qué más? Paraneumónico, lupus, origen cardíaco, sobrecarga de líquidos. O sea, causas de derrame pleural van a ser muchas. No solamente es hacer toracocentesis y tirar el líquido, hay que mandarle el estudio para ver si no es algo neoplásico. Ahorita que el neumólogo subió un caso en su página de una paciente diagnosticada con derrame pleural, fue con un médico, le sacó el líquido y la mandó a su casa. En el IMSS. Le sacaron el líquido y la mandaron a su casa. La paciente seguía con alteración, se le hace aparentemente una biopsia, la biopsia no da un diagnóstico, a través del ultrasonido se le vuelve a hacer el procedimiento, se saca el líquido, pero hacer un engrosamiento, se toma biopsia del engrosamiento y la paciente tiene un mesotelioma, tenía 6 meses en protocolo diagnóstico y el ultrasonido permitió llegar exactamente al lugar en donde estaba la lesión, sin lastimarla más, mandar a estudiar el líquido y hacer el diagnóstico del mesotelioma. Entonces siempre hay que estudiar el líquido que nosotros obtenemos, porque como dice el doctor, puede ser paraneumónico, ¿no? Y nosotros pensar que es otra cosa, el derrame puede ser esa la causa. Entonces va a haber variaciones en el espacio interpleural, en el ciclo respiratorio, y va a haber un movimiento inspiratorio de la línea pulmonar hacia la pleura. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos el ultrasonido, vamos a observar que existe un signo al poner el modo M, que es el signo del sinusoide, en el cual se ve como si estuviera latiendo el pulmón. Al momento en el que el paciente respira, se ve como si hubiera un latido. Eso es el agua que se está moviendo cada vez que hay una inspiración o cada vez que hay expiración. Si quitamos el modo M, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues bueno, puede haber líquido entre los espacios y eso nos va a dar el diagnóstico de derrame. Y como decíamos, incluso con el ultrasonido podemos hacer la medición del derrame pleural. Si hacemos una placa, ¿cuánto de derrame pleural tendrá el paciente? ¿Cuántos mililitros? 200. Puede ser que haya 12, pero probablemente si es más grande no podemos saber si tiene 1 litro, si tiene 2 litros o si tiene más, ¿no? Entonces el ultrasonido nos permite medir exactamente cuánto de derrame pleural nosotros podemos tener ahí. Entonces en base a eso podemos saber cuánto le podemos sacar. Ahora, imaginemos que nos llega un paciente con un derrame pleural, por ejemplo, tú que estás más lejos, tiene un derrame pleural y le vamos a hacer toracocentesis. ¿Cuánto de líquido le sacamos en una toracocentesis? ¿Y por qué? ¿Por qué le sacaríamos una cantidad específica de líquido? ¿Alguien, si hemos visto cómo hacemos la toracocentesis, ¿no? A través del ultrasonido podemos colocar el transductor y ver en dónde está el nivel. Hay veces que el paciente, si vemos la placa, sí tiene derrame pleural y lo que hacíamos nosotros, por ejemplo, en el R1 es que ibas escuchando, aquí ya no se escucha, yo creo que aquí empieza el derrame, y le ibas percutiendo, aquí ya no es ya no es claro pulmonar, ya cambió a mate, bueno, aquí está el derrame, y le picabas y no salía nada, ¿no? Entonces de repente bajabas un espacio y ya te salía, pero lo que picaste arriba puede ser un neumotórax, entonces
también la complicación es muy grave. Y con el ultrasonido podemos colocarlo exactamente en donde está el líquido, picar exactamente en donde esté y sacarlo. ¿En qué momento vamos a detener la toracocentesis? Pero eso también es importante. Si hace una toracocentesis, ¿cuánto se detiene la toracocentesis? ¿Cuánto podemos sacar por toracocentesis? Y si sacamos de más, ¿qué le pasa al paciente? Bueno, cuando nosotros hacemos una toracocentesis, hay bibliografías que dicen que no podemos sacar más de 1000, ¿sí? Hay gente que no tolera que le saques los 1000. Entonces, cuando el paciente empieza a toser, se suspende la toracocentesis. Empieza a haber tos. En el momento en que el paciente empieza con tos durante el procedimiento, se suspende la toracocentesis. Si nosotros sacamos más líquido del que deberíamos, ¿qué le pasa al paciente? ¿Qué le puede pasar? ¿Y qué hacen? Ahí hacen edema pulmonar, se llama edema pulmonar ex vacuo. Al momento en que nosotros sacamos más líquido, hay fuga al tercer espacio, se altera la presión osmótica del pulmón y el paciente hace edema pulmonar. Y ahí es igual al paciente. Entonces, justo cuando empieza a toser, a lo mejor llevamos 100 mililitros, pero si el paciente empieza a toser, suspendemos la toracocentesis. Ese sería el dato principal. Si el paciente aguanta bien, podemos sacar hasta 1000 y no hay problema. Pero sí hay que tener en cuenta que si el paciente nosotros sacamos de más, puede hacer un edema pulmonar ex vacuo y el paciente se puede complicar. Esas son cosas que de repente no nos enseñan en el hospital. Entonces, cuando hacemos el ultrasonido, como veíamos en el modo M, en el modo A, vemos la pleura. Y después de la pleura, ¿qué veíamos? El pulmón, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay líneas A o B. B son líneas que son perpendiculares a la pleura, son más de 3 y la distancia entre ellas es menor de 3 a 5 milímetros. Son varias líneas B. Y eso también se llama en cola de cometa, que también es el signo de la presencia de líneas B. Pero ahora, ¿qué veíamos en nosotros, por ejemplo, en el pulmón normal? Veíamos las estructuras de la piel, el tejido celular subcutáneo, la costilla, la pleura y el pulmón. ¿Sí? ¿Ven? Todo está parejo de aquí hasta acá. Pero cuando existe un derrame pleural va a haber una separación. Está la piel, el tejido celular subcutáneo, hay el líquido, la pleura y el pulmón. Entonces, aquí hay un espacio entre lo que se supone que es el tejido celular subcutáneo y entre la pleura. Ese espacio es el signo del cuadro que nos va a indicar que nuestro paciente tiene derrame pleural. Si nosotros trazáramos, aquí está la costilla, trazamos las líneas perpendiculares y vamos a ver que aquí está una división entre el pulmón y el tejido celular subcutáneo. Esto es agua, es derrame pleural. Entonces, si vemos la diferencia entre el pulmón normal y entre el paciente que tiene derrame pleural. Ahora, hay un signo que se llama signo de Plankton. ¿Qué quiere decir eso? Que en donde nosotros tenemos derrame pleural, vemos como si hubiera un puntilleo dentro del derrame pleural. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso de que sea un derrame paraneumónico, que ese derrame esté infectado. ¿Y eso qué hay que hacerle? Si tenemos un paciente que tiene pus, ¿ahí qué hay que hacer? Pero ¿cómo lo evacúas? Ahí sería un endopleural. Si el paciente ya tiene datos de que está infectado, eso es un endopleural, ya no es una punción. Si tú lo puncionas, se va a tapar y no va a salir nada, ¿no? Entonces, el signo de Plankton nos va a decir que nuestro paciente tiene detritos o tiene un proceso infeccioso ahí. Y en el caso de que sea un paciente con trauma, hacemos el ultrasonido, identificamos el pulmón, identificamos el diafragma, que lo vamos a ver, y en medio, entre el diafragma y el pulmón, vamos a ver el derrame pleural. Pero si ese derrame pleural no lo vemos como agua, como veíamos aquí, por ejemplo, aquí se ve más negro, ¿no? Más oscuro. Pero si nosotros ese derrame pleural lo identificamos y está como si tuviera algo en su interior, lo más probable es que sea sangre y ese paciente tiene un hematorax. ¿Sí?
Cuando hacemos una radiografía no podemos identificar si es agua, si es sangre, si es material purulento. En el ultrasonido sí nos permite identificar que probablemente sea un hemotórax. ¿Y qué hay que hacer al hemotórax? Sonda endopleural, también depende del tamaño, pero sonda endopleural que sería para evacuar. Ahora nosotros lo que vamos a hacer, como en la imagen que veíamos anteriormente del cuadrado, están aquí las costillas, la sombra acústica que nos ocasiona las costillas, vamos a tener la piel, el tejido celular subcutáneo, el espacio que existe entre el tejido celular subcutáneo y la pleura, que va a ser la cantidad de líquido. Entonces nosotros vamos a medir cuánto es lo que se separa el tejido celular subcutáneo de la pleura, ¿sí? Con el ultrasonido podemos hacer la medición de este espacio y los milímetros que nos dé lo vamos a multiplicar por 20. Cuando nosotros hacemos la multiplicación es la cantidad de líquido que existe entre esas pleuras y así es como vamos a cuantificar el derrame, ¿sí? Probablemente nosotros vamos a medir esa separación entre la pleura parietal y la visceral al final de la expiración, y eso es lo que nos va a decir cuántos mililitros tiene de derrame. Así ya, cuando nosotros hacemos una ultrasonido, podemos decir, bueno, tiene una separación de 10 milímetros, de 50 milímetros. Entonces decimos, bueno, pues tiene 100 mililitros de derrame, y probablemente no haya que funcionar eso, ¿no? A menos que sea algo que queremos mandar a estudiar, lo podemos mandar a funcionar, pero ahí vamos a ir más a la segura. Sabemos en dónde está, sacamos la muestra y ya, no tenemos que hacer más. Entonces, así es como nosotros vamos a hacer la medición del derrame pleural. Ahora, cuando nosotros tenemos la presencia de líneas B, puede haber un compromiso alveolar intersticial. Puede ser un paciente que tenga algún proceso infeccioso, que pueda tener neumonía, y ahorita vamos a ver cómo vamos a ver la condensación. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué identificamos? Las líneas. Tejido celular subcutáneo, piel, y aquí, esta sería la pleura. ¿Y qué tipo de líneas hay acá? Son líneas B, ¿sí? Las líneas B, que ya decíamos siempre, o la mayoría de las veces, van a ser patológicas. Aquí, ¿cuántas líneas B vemos? Más, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto de separación habrá entre ellas? Son menos de 7 milímetros, como para pensar que sea normal. Son más de 3, ya es patológico. Entonces hay que ver si nuestro paciente tiene alguna alteración mayor. Y ahora, cuando nosotros hacemos el ultrasonido en pulmón, nosotros ya veíamos cómo se ve la imagen del pulmón normal, ¿no? Incluso ¿cómo vemos acá? Vemos las costillas, vemos la pleura y vemos el pulmón normal. Déjenme bajar por el... Bueno, yo no sé. ¿Sí?